DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos al resumen de noticias parlamentarias. Vamos a estar compartiendo con ustedes un repaso de las noticias más importantes del día. Y antes de arrancar, vamos a hacer un repaso de cuáles son las actividades previstas en la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para esta semana. Y arrancamos con el martes 14 de marzo. Mañana mismo a las 13 horas se reúne la Comisión de Juicio Político en la Sala 1. El juicio político, como sabemos, contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Y al día siguiente, me parece que tenemos, hoy es miércoles 15, 11 de la mañana, tenemos la Comisión de Comercio en la Sala 227. Fueron invitados representantes de diferentes entidades a fin de abordar la problemática de los juicios laborales, registración de empleados y su impacto en el comercio y en las pymes. Recordemos que esta Comisión de Comercio ya se reunió hace días atrás, ¿no? En el mes de febrero fue la última vez, pero lo que va a tomar más protagonismo va a ser el día de mañana, juicio político. José, ¿cómo andamos? Hola Luz, ¿cómo estás? ¿Todo y bueno, bien? sí, todo bien. Esperando, bueno, mañana arranca con todo el tema de juicio político con la presencia de 5 testigos. En realidad son 6, yo contaba los que van a venir. Claro. Dando por descartado que Carlos Stornelli, el fiscal Carlos Stornelli, no va a asistir nuevamente. ¿Ya lo dijo él que no va a asistir, o es lo que se maneja de los rumores, no? El oficialismo está convencido de que no va a estar presente y todas las presunciones dan la posibilidad de que así sea. Y bueno, entonces estaremos ante la alternativa de que durante toda una primera parte se debata si no está presente Carlos Stornelli, la posibilidad de ver si la comparencia se hace por la fuerza pública o se vuelve a invitar nuevamente al fiscal Stornelli, que recordemos, él dijo que está dispuesto a contestar, pero por escrito, amparándose en un artículo de la Procuración. Exactamente, justamente lo que haciendo un poco referencia a lo que decía José, el fiscal Stornelli estaba citado para el martes pasado para que venga a comparecer aquí como testigo en la Cámara de Diputados de la Nación. No compareció porque dijo que quería declarar, pero declarando por escrito. Claramente en la Comisión de Comercio, en la Comisión de Juicio Político se discutió este tema y dijeron que no se le podía dar esa facultad. ¿Por qué? Porque el reglamento interno de la Comisión de Juicio Político no lo permite, solamente lo permite para el presidente, el vicepresidente, gobernadores y vicegobernadores. Entonces lo que se hizo fue votar, se votó con 16 votos a favor. Recordemos que la Comisión de Juicio Político tiene 31 integrantes, de los cuales 16 pertenecen al oficialismo y 15 a la oposición. Entonces el oficialismo tiene mayoría. Lograron determinar la votación para que se lo vuelva a notificar al fiscal Stornelli y que vuelva a comparecer aquí para mañana a las 13 horas en la Comisión de Juicio Político, pero el fiscal al parecer todavía no dio a conocer si vendría o no vendría, pero las versiones vienen diciendo o apuntarían en que nuevamente no va a comparecer. Estos días se dio a conocer también que la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la diputada Gailar, lo que hizo fue enviarle una nota al Procurador General de la Nación, al Procurador Casal, exactamente, diciéndole que en el caso de que de alguna manera no intime al fiscal Stornelli a comparecer aquí a la Comisión de Juicio Político, estaría violando el reglamento interno de la Comisión de Juicio Político, porque como bien lo decía José, ¿cuál es la facultad o de dónde se prende el fiscal para no recurrir aquí? En una ley que tiene que ver con la ley orgánica del Ministerio Público, y esta es como un poco la postura que opta el fiscal y también Juntos por el Cambio, diciendo que en cuestiones de rango, de jerarquía de las leyes,
leyes, la ley orgánica del Ministerio Público tendría más jerarquía que el reglamento interno de la Comisión de Juicio Político. Entonces eso de alguna manera le habilitaría a que no se exima de declarar, sino que se exima de comparecer y que pueda declarar por escrito. Pero también la ley interna, es importante recordar, porque esto sostiene el oficialismo, que esa ley interna, ese reglamento orgánico del Ministerio Público, dice que esta facultad puede ser ejercida para eximirse de declarar como testigo, pero en el ámbito de los tribunales. Claro, justamente. Ese es el tema. Lo que pasa es que el oficialismo se encuentra en la disyuntiva de judicializar toda esta situación, con la alternativa de que, y lo saben y lo han dicho así en off, que el tema es que si esto se va a terminar dilatando mucho. De todas maneras van a pasar 3 meses y 3 meses es el tiempo que supuestamente tendría que concluir este procedimiento que están haciendo con los miembros de la Corte Suprema. No son los únicos testigos que están citados, decíamos también que hay otros que han sido citados. Se trata de, por ejemplo, Juan Manuel Olima Espel, que es secretario institucional de la Procuración General de la Nación, y el abogado Jorge Maceo, propuestos en este caso por el diputado Rodolfo Tailade, porque ambos reconocieron previamente la veracidad de los chats filtrados, que es uno de los ejes de este procesamiento contra los jueces de la Corte. Así es, y si te parece, José, vamos a empezar a repasar cuál fue la opinión y la palabra de los distintos diputados y diputadas que integran aquí la Cámara Baja del Congreso de la Nación Argentina, y en esta oportunidad vamos a ver qué decía la diputada nacional Romina del Pla respecto al juicio político. He estado participando en alguna de las comisiones. Nosotros, de todas maneras, ¿tenés una mirada del Partido Obrero tenemos una mirada muy crítica del tema, en el sentido que, por supuesto... ¿Del juicio o de la Corte? De ambas cosas, de la Corte y también de los motivos que están llevando a desenvolver el juicio en este momento. Por supuesto que estamos frente a una Corte y un sistema, un poder judicial que de conjunto tiene una función, que es garantizar y cuidar los intereses de los sectores económicamente poderosos en este país. Eso está claro, y estamos, digamos, los motivos para cuestionar al sistema judicial y a la Corte en particular son enormes. Nosotros lo que vemos es que en realidad también el juicio político impulsado ahora tiene un objetivo político por parte del oficialismo, un objetivo, por un lado, también de distraer parte de la actuación y la situación más general de las consecuencias de su gobierno, y poner todo el foco en que lo que está mal es porque está mal por culpa de la justicia y no por las medidas que se llevan adelante en estos más de 3 años y pico que están gobernando. Y por otro, está claro que tampoco puede hacerse el distraído el peronismo y todas las salas actuales del Frente de Todos sobre la composición de la justicia, porque de hecho el peronismo tiene mayoría en el Senado desde hace 39 años, casi 40. Bueno, de esta manera escuchábamos la palabra de la diputada nacional Romina del Pla, cada uno con sus opiniones, algunos a favor, algunos en contra, respecto a lo que motiva el juicio político, respecto a si el juicio político está bien planteado, está bien llevado adelante. Lo cierto que es una herramienta constitucional que establece la Constitución argentina, que lo puede utilizar, hacer uso cualquiera de los legisladores, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. De hecho, el tema del juicio político, este juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, es uno de los tantos pedidos de juicio políticos que hubieron en los últimos 5 años, alrededor de unos 43, 45 pedidos de juicio contra diversos funcionarios, no solamente contra algunos jueces en particular o miembros del... 15 fueron contra el presidente. 15 contra el presidente de la Nación en estos 4 años, claro, casi 4 años de mandato. Entonces, claramente es una herramienta que la pueden utilizar tanto del oficialismo, de la oposición, y el tema es que prospere o no prospere de acuerdo a la carga probatoria que tenga uno, el material probatorio, para justamente acreditar que ese funcionario tuvo un mal desempeño en el ejercicio de sus funciones o que cometió algún eventual delito. Lo cierto y lo bueno que siempre es importante declarar y recordar es que el juicio político no tiene la facultad de establecer una pena. Simplemente lo que hace el juicio político luego de establecer toda esa etapa de investigación y que se le quite ese cargo a ese funcionario es la justicia ordinaria, la justicia penal, la encargada
encargada de investigarlo y eventualmente imponerle una pena. Y sabemos que en el caso de Stornelli está como con un llamado de advertencia, José, ¿no? Porque en el caso de si no se presenta a declarar, lo que dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Juicio Político, es que van a pedir el desafuero. Claro, Y en ese contexto el desafuero, al ser un fiscal, es un proceso que se lleva dentro del Ministerio Público Fiscal. ¿En qué consiste el desafuero? Consiste en sacarle esas inmunidades, podríamos decir, que tiene un funcionario por el desempeño y por el cargo que ocupa en el ejercicio de su función. Ese es el tema que justamente el mismo oficialismo reconoce que, bueno, es un procedimiento que se puede llegar a hacer. No se va a dar el caso, evidentemente, de que terminen trayéndolo por la fuerza pública, como se advierte y se amenaza. Pero bueno, ese tema del desafuero puede llevar a demandar alrededor de 2 o 3 meses y entonces justamente se alargaría demasiado los tiempos, pero tampoco quiere el oficialismo sentar un precedente de que los testigos no se avengan a presentarse y de que estén habilitados a declarar por escrito. Claro, porque eso lo que sienta de alguna manera es un precedente. Claro. Entonces decís, bueno, pero ¿por qué si yo también soy un fiscal o soy un funcionario de la misma jerarquía del Poder Judicial, soy un juez, soy un fiscal o cualquiera sea quien esté citado a declarar, dice, bueno, ¿por qué hacen esa diferencia? ¿Por qué a esta persona le permiten no comparecer y declarar por escrito y a mí de alguna manera me obligan a comparecer y declarar públicamente y oralmente? Entonces sienta un precedente de los cuales seguramente los próximos testigos se van a aferrar de eso para decir, no venimos. Puede, no sé, pregunto, planteo este panorama, puede que Stornelli lo siga pateando y termine quedando como el último testigo para declarar y ahí sí utilizar que se lo habiliten esa facultad de declarar por escrito. Veremos qué es lo que sucede. Sí, que es una insistencia que tiene Juntos por el Cambio. Dice, bueno, pero no perdamos tiempo, hagan las preguntas que quieran hacerle. Pero bueno, está esa cuestión del precedente y bueno, eso es lo que está llevando al oficialismo a actuar de esta manera. Así es, y en esta oportunidad vamos a escuchar la palabra de un diputado de la oposición, el diputado Pablo Tonelli, a ver qué decía respecto al juicio político. Por lo pronto seguramente vamos a tener una discusión en torno a la citación del fiscal Stornelli, porque el oficialismo insiste en que venga personalmente, el fiscal ya ha dicho que no. Y fíjense una cosa, esto del fiscal Stornelli muestra con toda claridad el verdadero propósito del oficialismo. No les interesa lo que pueda decir Stornelli o lo que pueda testificar, les interesa que venga, porque les interesa el show. Porque el tema se soluciona muy fácilmente remitiéndole al fiscal un pliego de preguntas, él las contesta, las manda por escrito y se acabó la discusión. Pero al oficialismo no le interesa lo que pueda decir o aportar Stornelli. Lo que le interesa es que venga y someterlo a esos interrogatorios tipo Gestapo que hacen el diputado Moró y el diputado Tailade. Bueno, mañana seguramente tendremos otro capítulo de ese tipo. Ahora, Pablo, técnicamente o jurídicamente, ¿el fiscal Stornelli está exceptuado de tener que venir al Congreso Nacional, a la Comisión de Juicio Político? Yo entiendo que sí, hay un artículo en la Ley Orgánica del Ministerio Público que dice que los fiscales no tienen obligación de comparecer ante los tribunales, ante los jueces, y que pueden hacerlo por escrito. Norma que a su vez también está en el Código de Procedimientos, tanto en el Código de Procedimientos en lo civil como en lo penal. Yo entiendo que sí. La presidenta de la comisión dice que el reglamento de la comisión tiene el mismo valor que una ley, lo cual es un disparate. Es como decir que Argentina es igual a Estados Unidos, más o menos lo mismo. Pero insisto, el tema es que al oficialismo no le interesa la declaración de Stornelli o lo que vaya a decir. Le interesa que venga a maltratarlo, a hacer un show, hacerle preguntas improcedentes, si es posible ponerlo nervioso, que se altere. Bueno, ese es el problema que tenemos. Bueno, ahí escuchábamos la palabra entonces de este diputado nacional, que es perteneciente a la oposición, y hacía referencia un poco a esta facultad que tiene el Ministerio Público, esta autonomía funcional que está garantizada en el artículo 120 de la Constitución Nacional, que dice que el Ministerio Público es un órgano que tiene autonomía funcional y por eso dicta su propia carta, o podríamos decir no una carta orgánica, su propia carta reglamentaria de cómo va a administrarse, de cómo va a funcionar ese propio
propio establecimiento que es autónomo, ¿no? Bueno, pero dentro de esto dice que si bien los fiscales tienen la posibilidad de no comparecer como testigos, pero habla específicamente ese reglamento, esa ley orgánica, perdón, del Ministerio Público, habla de en el ámbito de los estrados judiciales. Nada dice de los estrados más administrativos, podríamos decir, por el juicio político. Recordemos que no tiene la facultad de imponer una pena, no tiene la facultad de impartir justicia, simplemente investiga por el supuesto mal desempeño de algún funcionario que establece la Constitución Nacional. Y recordemos que el fiscal Stornelli ya pasó por un proceso similar en el año 2019 a pedido del juez Ramo Padilla, luego de que el fiscal evadiese por 8 meses los llamados a indagatoria en el caso de Alessio. El Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal concluyó que había que enviarlo a juicio político y para evitarlo Stornelli terminó compareciendo. Sí, bueno, y además de estos testigos también van a estar presentes otros funcionarios de la Corte Suprema como Sebastián Alberto Garay, de la Secretaría de Juicios Originarios, y Guillermo Sebastián Garay y Natalia Hilda Monayer, ambos de la vocalía del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. Estos funcionarios adelantaron que sí, que van a estar presentes y bueno, ahí entonces supuestamente va a haber, vamos a tener cinco testigos que sí van a estar seguramente, contradiciendo lo que se había estipulado, que habían dicho que eran 4, no superar el número de 4, pero bueno, está bien, serán 5, seguramente va a haber un gran debate si no se presenta el fiscal Stornelli en torno a qué hacer, si citarlo de nuevo, si avanzar con el desafuero, habrá que verlo. Y lo que está establecido ya definitivamente es que sean los martes la fecha de juicio político. Ok, ya no va a ser más jueves entonces. No va a ser más jueves. Bien. Y si se vuelve a alterar, en todo caso, siempre sin modificar la cuestión de que sea una vez por semana. Exactamente. Como vemos entonces el tema del desafuero es una facultad que, a ver, el tema de cuando un testigo es citado para declarar tanto en el ámbito de un juicio político o en el ámbito de los estrados judiciales, cuando es reiteradas veces citado a declarar y no comparece, se lo puede hacer comparecer con la fuerza pública. Pero en el caso de estos funcionarios, como en el caso de un fiscal, de un juez, en el caso del presidente, de algún diputado, algún senador, por la investidura y por el cargo que desempeñan, tienen fueros que de alguna manera los protegen o los ponen en una situación diferente frente a la justicia que al resto de los ciudadanos que no realizan esa tarea o ese desempeño. Es decir, si el fiscal no fuese un fiscal efectivamente, tranquilamente la Cámara lo podría pedir al Poder Judicial que lo cite a comparecer por la fuerza pública. Es decir, que diga, señor Justicia, pida a la policía que lo traiga a comparecer a este testigo que está declarado, está rebelde, no está queriendo venir a comparecer. Pero como es un fiscal y tiene fueros, tiene esas inmunidades que lo protege por el desempeño de su cargo, hay que pasar primero por un proceso de desafuero para quitarle esa inmunidad, podríamos decir, para que sea la justicia que determine que la fuerza pública lo haga comparecer. Pero para hablar más del tema vamos a ver qué decía un oficialista del Frente de Todos, diputado representante de la provincia de Mendoza, el diputado nacional Eber Pérez Plaza, respecto al juicio político. Primero, contarle un poquito lo de juicio político. Creo que tenemos que tener la suficiente madurez de debatir, pero a su vez tampoco no quedar rehenes desde la oposición, decir, bueno, si seguimos avanzando, nosotros nos damos quórum o no nos sentamos en ciertas comisiones. Yo creo que tenemos que trabajar independientemente en todos los aspectos necesarios, con la unión y los consensos suficientes para tratar. Creo que el juicio político es algo muy necesario para garantizar la institucionalidad y garantizar los derechos de cada uno de los argentinos y que nuestras instituciones funcionen de la mejor manera posible, como deben funcionar, para de esa forma garantizar que en la República Argentina los derechos estén garantizados. Y segundo, también decir que tenemos muchos temas que no tan solo tienen que quedar rehenes dentro de estos dos temas de juicio político, tema de inseguridad, y empezar a debatir los otros temas, que no dejan de ser que uno tape a otro. Creo que Argentina tiene necesidades y hay que debatirlas y trabajar en consecuencia a los momentos que nos tocan vivir. Con respecto a lo que a nosotros nos compete, siempre ustedes saben que siempre que podemos estamos en una agenda productiva porque lo consideramos así, más allá de atender los temas puntuales y necesarios y
que naturalmente hoy día son la necesidad y que se llevan un poco de atención, no podemos dejar de atender nuestros proyectos productivos, nuestros proyectos de ruralidad, nuestros proyectos de economías regionales, que tienen que ver ni más ni menos con una Argentina productiva que se necesita para poder hacerle frente a nuestros compromisos con el Fondo Monetario Internacional, con una necesidad de cuidar nuestro medio ambiente por una cuestión ambiental. Hace muy poquitos días volvimos a sufrir contingencias climáticas, no tan solo heladas, piedras, nuevamente heladas, y justamente ahora, hace muy poquitos días, de vuelta nos soltó una manga de piedra en algunos distritos de nuestra provincia, en donde ha habido pérdida no tan solo productivas, sino de casas, de vehículos, de camiones que no alcanzaron a protegerse. Y esto tiene que ver con una modificación del cambio climático que venimos sufriendo. Por eso es importante no olvidarnos de nuestra agenda ambiental y nuestra agenda productiva, que son muy necesarios para la situación que nos toca vivir hoy día en Argentina. Bueno, de esta manera entonces escuchábamos la palabra del diputado nacional Eber Pérez Plaza, y también, bueno, para seguir repasando un poco a ver qué decían más diputados y diputadas respecto a lo que va a pasar aquí con el tema del juicio político. Recordemos que esta va a ser la séptima reunión y tercera reunión de ronda de testigos, ¿sí?, donde vienen a testificar. Bien, José estuvo repasando quiénes van a ser los testigos que están citados a comparecer mañana. Vamos a ver, bueno, si se presentan todos. Claramente el tema de Stornelli está ahí en duda si vendrá o no vendrá. Habría que ver mañana el minuto a minuto si se presenta. Bueno, los demás testigos al parecer van a venir a comparecer, ¿no? Y a partir de la semana que viene va a ser el eje temático, va a ser por temas, los van a citar por temas. Por ejemplo, arrancan por los expedientes que tienen que ver con el 2x1, que es uno de los ejes del pedido de juicio político contra 4 miembros de la Corte. Sí. En este caso, esa cuestión abarca solamente a 2 de los miembros de la Corte. Y después avanzarían con la cuestión de la coparticipación federal. Exacto. Esos ejes. Exactamente. Básicamente lo que busca de alguna manera el oficialismo con todo este tema del juicio político es probar que hubo una supuesta negociación a la hora de decidir o dictaminar sobre ciertos fallos, sobre ciertas causas. Eso es lo que motiva el eje de este juicio político contra los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia. Veremos qué es lo que sucede. Sabemos que quedan unas, podríamos decir, 2 meses más, podríamos decir, del juicio político, ¿no? Y luego todo se va a definir en el recinto, si realmente valió o no la pena transitar todos estos meses de juicio político, porque en la comisión actualmente de juicio político sabemos que el oficialismo tiene la mayoría. El tema es que no lo tiene en el recinto. Claro, y es muy probable que termine este juicio, pero esta parte del juicio del juicio político, sí, sin llegar al recinto, por lo menos momentáneamente. Sí. Porque está la potestad del que pide el juicio político de llevarlo al recinto. Y si eso no sucede, pueden pasar 3 años antes de que venza esto, y justamente se transformaría en una suerte de espada de Damocles para que, si eventualmente se modifican las mayorías, se pudiera avanzar en ese caso con los 2/3 que hoy por hoy ninguna de las partes lo tiene, ninguna de las 2 cámaras. Esa es la realidad. De todas maneras, el oficialismo ante ese cuestionamiento siempre dice, bueno, habrá que ver si no están los 2/3 cuando terminen y se vean todas las pruebas que puedan reunir. Exactamente. Y respecto al tema de la votación, a ver si el oficialismo podría contar o no, si llegaría o no con la votación, habló al respecto el diputado nacional Julio Ferreira, representante de la provincia de Jujuy, y decía lo siguiente. Es un tema delicado, que los números dirían que no va a pasar de la Cámara. Pero... El martes tuvo Cima de Villa, sí, perdón. De la comisión, que no sale de la comisión, sí, claro. Creo que eso no va a pasar. De todas maneras, repito, va siendo hora que nos sentemos a ver cómo podemos sacarlo al país de la situación que es terminal. Y gane quien gane la próxima elección, solo no va a poder gobernar. El problema no se trata que el Frente de Todo, Cambiemos... No, bueno, pero usted está dentro de un espacio político y es un año electoral. Yo le digo ¿Cómo ve el tema de la cosa. Presentación de candidatos? Yo tengo una opinión, que es la de que hay que llegar a una confluencia de opiniones que nos permitan entre todos
planificar un programa de gobierno que nos permita paulatinamente salir de la situación que está. El debate de los últimos 200 años, dice usted, diputado. Que nos pongamos de acuerdo para ¿sabe qué tener pasa? una línea. Vamos a hablar claro. A ver. A este país se lo ha vaciado de una manera tal que nos llevó a esta situación en la que estamos hoy. Hoy no tenemos recursos ni para comprar 10 computadoras. Acá queremos hacer lo que queramos hacer, tenemos que salir a pedir prestado. Somos malos pagadores, nadie nos cree. Entonces tenemos que reconocer todo lo que estamos en el tema político, que tenemos que cambiar, tenemos que ver la forma de acordar un plan de gobierno. Y cambiando un poco el eje de la cuestión, un poco de tema, esta noche se emite el programa de Punto Género, donde va a haber una invitada muy interesante, que es una entrevista con Silvia Mesa Pelufo, que es integrante del comité de expertas de la Convención de Belén do Pará para la OEA. Recordemos que esta Convención de Belén do Pará es una convención que busca fortalecer y luchar contra la violencia, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Sí, justamente este comité de expertas de la OEA que visita la Argentina estuvo hace 2 semanas acá en el Congreso, estuvieron reunidas con la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y después, bueno, en ese momento Cristina le entregó un informe sobre la violencia política y la violencia física también ejercida contra ella, justamente que fue un informe que se le dio para que lo analicen estas expertas, y también que dijo que lo va a difundir también a través de las redes sociales. O sea que va a ser una entrevista muy interesante, y si les parece vamos a compartir un pequeño adelanto de lo que va a pasar hoy en Punto Género. Recordemos que está conducido por nuestra colega Mariana Carabajal, y pasaba lo siguiente, a ver. Y ya estamos en comunicación con Silvia Mesa Pelufo. Ella es costarricense, desde allá está en comunicación con nosotras. Fue una de las expertas que forman parte de este comité que monitorea cómo los estados cumplen con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como de Belén do Pará. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, ¿con qué impresión se fueron después de tantas reuniones que han tenido, entre ellas con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otras figuras de la política en Argentina que denunciaron y que han sufrido situaciones de violencia política por razones de género? Sí, nos fuimos preocupadas, debo decir. Encontramos muchas expresiones de temor. Muchas mujeres nos dijeron: tengo miedo, estoy sola, no sé a dónde acudir cuando soy agredida en el ejercicio de mi vida política, ¿verdad? Y sí, también nos reunimos con autoridades de diferentes poderes y encontramos algunas cosas. Una primera que encontramos es que Argentina ha ratificado la Convención de Belén do Pará, pero que no lo ha integrado al bloque constitucional. ¿Y qué implica eso? Implica que muchos jueces no la usan en sus sentencias, porque falta ese componente de obligatoriedad de aplicar la Constitución. Y Belén do Pará no es parte de la Constitución. Ese es un primer problema. Un segundo problema que encontramos es que existe un marco normativo, incluso que habla, o sea, se agregó a la Ley Integral de Violencia, se agregó la violencia contra las mujeres en la política. Pero, sin embargo, no existen mecanismos para hacer efectivas las denuncias, porque además esa ley es una ley de prevención, no es una ley de sanciones, ¿verdad? Entonces sí faltaría un reglamento de esa ley. Esas son las dos grandes cosas, digamos, normativas. Nos fuimos muy preocupadas con la intensidad de los mensajes de odio. Mensajes de odio contra mujeres que están en diferentes lugares, ¿verdad? O sea, el caso de la vicepresidenta, pero también debo decir el caso de Milagros Salas, hay muchos mensajes de odio. Hay otras mujeres con las cuales no nos hemos podido reunir, pero que han sufrido muchos mensajes de odio. La visita fue corta, no nos dio tiempo de ver a todas, ¿verdad? Y también, por ejemplo, en el caso de las Ramonas, ellas... lo primero que nos dijeron es: no sabíamos cuáles eran los canales para hacer una denuncia, ¿verdad? O sea, sí hay una cuestión de que necesitamos
varias cosas. Por un lado, ver qué hacemos con esos mensajes de odio que han sido tan consistentes, que han ido minando la posibilidad de las mujeres de actuar en la democracia. O sea, una de las cosas que nosotras vemos es que cuando las mujeres empiezan a integrarse más en la política, o sea, las leyes de paridad lo han provocado masivamente, entonces empieza ya la violencia contra las mujeres en la política. Y comienza también una violencia simbólica que es que fundamenta después las otras violencias. Entonces es decirle muchas cosas, decirle gorda, decirle, hacerle gestos obscenos, es decirle corrupta, es decirle muchas cosas a las mujeres, o sea, te vamos a matar, como he visto en algunos mensajes. O sea, todo eso es lo que ha posibilitado que las mujeres hayan sido agredidas en la vida política. Porque cuando cosifico a una persona es más fácil agredir. Ahí escuchábamos entonces la palabra de esta experta que integra este comité, ¿no?, para lo que es la Convención de Belén do Pará, hablando de los diversos tipos de violencia también que existen contra la mujer, porque recordemos que nosotros tenemos en la Argentina una ley que establece la prevención, la erradicación y la lucha contra la violencia contra las mujeres, y habla de los diversos tipos de violencia. La violencia no es solamente la violencia física, sino también tenés la psicológica, la simbólica, la económica. Hay muchísimos tipos de violencia y forma de violencia que, a medida que la sociedad va evolucionando, esa forma de ejercer violencia hacia la mujer también fueron evolucionando, y por lo tanto es importante contar con un marco normativo que ampare y proteja a las mujeres. Pero hablando específicamente de la Convención de Belén do Pará, el año pasado estuvo incluida en el temario, en el recinto de la Cámara de Diputados, y finalmente no fue aprobada. ¿Por qué? Porque para poder aprobar una convención y buscar darle jerarquía constitucional se requiere una mayoría especial, una mayoría más de lo que están acostumbrados, podríamos decir, para poder aprobar una ley común, cualquier otra ley. Lo que se buscaba era darle a este tratado internacional una jerarquía constitucional, porque recordemos que dentro de nuestro sistema normativo tenemos como una pirámide, una cúspide, que en la cima se encuentra la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional, y por debajo los demás tratados. ¿Pero qué hace que un tratado tenga jerarquía constitucional? Tiene que pasar por un proceso dentro de la Cámara de Diputados y ser la Cámara de Diputados y la del Senado la que le dé esa jerarquía constitucional. ¿Pero qué pasó, José, que no se aprobó? Bueno, hay una explicación, está lo que pasó y lo que realmente pasó. Lo que pasó en realidad en ese momento estaba en el temario para ser debatido ese tema, esa aprobación que necesitaba un número específico para una mayoría especial, que en el momento que se iba a tratar no ese tema sino otro anterior, que tenía que ver con las organizaciones deportivas, civiles deportivas, sí. Un proyecto del diputado Baldassi. El PRO pidió retirar ese proyecto del temario para justamente porque quería modificarlo. En ese momento dijeron que no se iba a retirar, que se iba a avanzar sobre ese tema, entonces dijeron que se iban y se retiró el PRO. Entonces se perdió esa mayoría. Eso fue sucintamente lo que sucedió, y la realidad es que en el momento hay subyacente un rechazo transversal a darle jerarquía constitucional a Belén do Pará. Muchos dicen que alcanza con la adhesión que tiene nuestro país a ese tratado, pero darle rango constitucional era demasiado. Entonces no solamente el PRO, sino legisladores de otros sectores también estaban de acuerdo con eso que pasó, que se perdió la mayoría y no se pudo votar después. En ese temario figuraba al final el tema de Belén do Pará. Es increíble, ¿no?, que mantengan algunos estas posturas sabiendo que en nuestro país muere una mujer víctima de femicidio cada 24 horas. Ese es el tema, cuando un juez tiene que aprobar o aplicar una ley en los estrados judiciales, no es lo mismo el rigor que tiene cuando aplica una ley que tiene una jerarquía constitucional a aplicar el resto de las leyes. Pero bueno, es un tema para después, para debatirlo más profundo, sí, y explicarlo cuál es la importancia que tiene en los estrados judiciales aplicar una ley que tiene jerarquía constitucional, que fue lo que se buscó darle a Belén do Pará. Y llegó la hora de hacer un pequeño corte, quédense con nosotros que enseguida volvemos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. La diputada nacional Virginia Cornejo se opone a la ley de humedales. ¿Por qué? Hay una razón muy simple. Nosotros tenemos nuestra legislación que cuida nuestros recursos naturales. Y si la tenemos que mejorar y aplicar y controlar, lo haremos a través de lo que son nuestras instituciones provinciales. El presidente de la Nación, en la sesión más importante, que es la Asamblea Legislativa, haya tomado unos segundos para dedicarnos, no a mí, creo que a todos los veteranos de guerra, a toda la generación Malvina, y reafirmar que Malvina nos une, que Malvina es una causa nacional, la verdad que nos pone muy contentos. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Construir ciencia es invertir 9.900 millones de pesos en 22 obras de infraestructura para mejorar las investigaciones de 39 instituciones distribuidas en todo el país. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir. Estudio el territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta, que lo que quiera hacer incluya la ciencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Hola. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la primera mañana por DTV. La Argentina hacia el mundo y en particular hacia Alemania, que ha sido muy dependiente, que ha tenido inviernos muy duros a partir de la guerra de Rusia con Ucrania. Argentina es un potencial exportador. El gasoducto para nuestro país tiene 2 etapas, una etapa que se termina ahora en el invierno nuestro, en el mes de junio, y que lograría resolver nuestro problema de hoy de dejar de importar gas. Otro tema es la ley de alquileres, que hay que solucionarla para beneficio de inquilinos y de propietarios, para que haya más oferta de propiedades en alquiler y haya entonces una posibilidad de acceder al arriendo por parte de los que lo necesitan con facilidades que da el mercado. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, si no hay calor extremo, prioriza el uso del ventilador de techo por sobre el del aire acondicionado. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Continuamos aquí en el resumen de noticias parlamentarias y en esta oportunidad vamos a meternos en un tema, en un proyecto que va a ser presentado mañana por el diputado nacional Eduardo Fernández, perteneciente al oficialismo. Es un tema que habla de la ley de la ley de negacionismo, que tiene que ver con el tema del genocidio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todas acciones que de alguna manera tiendan a aprobar, a difundir o aceptar de alguna manera públicamente todos los crímenes
crímenes que tengan que ver con el genocidio, con crímenes de lesa humanidad, crímenes que tienen que ver crímenes de guerra y que están establecidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y también en los tratados internacionales. Pero para hablar más del tema está nuestro compañero José, que nos va a explicar a ver de qué se trata este proyecto. Bueno, justamente, Lu, es un proyecto de ley para sancionar el negacionismo y lo presenta Eduardo Fernández del Frente de Todos de Córdoba. Lo va a presentar públicamente este martes a las 11 en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados. Es un proyecto de sanción penal de negacionismo y o apología respecto al genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sí. Bueno, se trata de un proyecto que él lo presentó por segunda vez, en realidad, el 12 de septiembre de 2022, que ya lo había presentado por primera vez en marzo de 2021 y bueno, mañana hace una gran movida, digamos, en la previa de juicio político, en este caso en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados, con la presencia, vienen de Córdoba decenas de jóvenes y referentes de organizaciones de derechos humanos. Estos temas se dan, José, porque actualmente y no podemos entender cómo puede ser que exista, podríamos decir, un grupo reducido de personas que en el mundo siguen haciendo apología de este tipo de crímenes, ¿no? Del genocidio, de lo que es los delitos de lesa humanidad, de los crímenes de guerra. Y ahora un poquito más adelante vamos a hablar también respecto a qué establecen los otros países, ¿no? El derecho comparado respecto a este tipo de conducta que tienen ciertas personas. Alemania castiga fuertemente, Francia también castiga fuertemente, no solamente a aquellas personas que lleven adelante el tema de perpetuar este delito, sino también de difundirlo, de aprobarlo y de alguna manera no negar que eso realmente pasó. Entonces, eso es lo que un poco busca este proyecto de ley, de alguna manera castigar penalmente a todas aquellas personas que hacen apología y que no niegan que esto haya pasado, no solamente en la República Argentina, sino en otros países del mundo. Tal cual, sí, sí. Alemania específicamente es uno de los países que más fuertemente tiene. Me contaba mi hija que había estado en Alemania y decía que, por ejemplo, ni se te ocurra, ni en chiste, hacer el gesto del Heil Hitler, una cosa así, porque te agarran de las pestañas y te meten preso. Claro, exactamente. Y para agregar un poco de información respecto a eso, dice que en Austria hubo una ley que la reformaron y prohibió con una pena máxima de hasta 20 años a quien reconstituya el partido nazi o una organización similar, propague su ideología o niegue los crímenes nazis contra la humanidad, especialmente el holocausto judío. Hasta 20 años de prisión podés llegar a tener en el caso no solamente tratar de volver a fundar este partido, sino también todas aquellas personas que nieguen que eso existió y que realmente sucedió. Tal cual. Acá, bueno, veamos qué se entiende por negacionismo, así en dos líneas solamente, la actitud que consiste en la negación de determinadas realidades y hechos históricos naturales relevantes, especialmente el holocausto, que ese es el eje de todo para cuando hablamos de negacionismo, hablamos de eso y bueno, nosotros tuvimos nuestro propio holocausto de alguna manera en los años 70. Este proyecto tiene por objetivo incorporar al Código Penal un régimen sancionatorio del negacionismo histórico respecto al terrorismo de Estado, genocidio y delitos de lesa humanidad, así como de su apología, actualizando nuestra normativa a lo que nuestra Constitución, nuestra jurisprudencia y los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado con rango constitucional. Y bueno, también en los fundamentos, Eduardo Fernández dice que, por ejemplo, advierte sobre un ascenso en toda la región de expresiones de odio, de desprecio por la vida, de denostación de las luchas históricas, de rechazo a las políticas institucionales, acuerdos sociales a los que hemos histórica y comunitariamente arribado. Bueno, y eso es la idea de justamente avanzar con esta iniciativa. Y la idea justamente de frenar este tipo de, como decía el diputado, de alguna manera que las expresiones de odio van creciendo en la región. Si uno castiga de alguna manera penalmente, es una forma de poner un freno a que este tipo de ideologías, ¿no? De tipo de pensamientos se sigan propagando. Hoy con el tema de las redes sociales y también por ahí las generaciones que nos preceden a nosotros que quizás no la vivieron, no la sufrieron, no la padecieron, lo conocen porque lo estudiaron en historia, capaz que en la escuela, en la primaria,
primaria, en la secundaria, o tienen algún padre que fue víctima o algún abuelo, pero no lo tienen en carne propia esto, ¿no? Imagínate que puedan llegar a escuchar en redes sociales a alguien que está haciendo apología de este tipo de crímenes, del genocidio, de la lesa humanidad, de los crímenes de guerra, y de alguna manera empezar a meter eso en la cabeza de los chicos, de la gente. ¿Cómo se podría llegar a propagar esas ideas, ¿no? Entonces, qué importante que es que nuestra ley, nuestro Estado cuente con una ley que de alguna manera sancione a todas aquellas personas que hagan apología de estos delitos. ¿Qué es lo que establece esta ley? Bueno, estipula la capacitación obligatoria para funcionarios públicos en materia de derechos humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad para quienes sean sancionados por incurrir en delitos de negacionismo. A quienes se les aplicará el artículo 248 del Código Penal respecto al abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público para todas las jerarquías y jurisdicciones. Sí. También el proyecto, bueno, incorpora un capítulo en el Código Penal de delitos de negacionismo y o apología de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Y bueno, en el Código Penal se incorpora un artículo por el cual se reprime con prisión de 3 meses a 2 años a quien públicamente, ahora ya no hablamos de funcionarios, a quien públicamente niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad. Exacto. Y además se reprime con multa de 10.000 a 100.000 pesos a quien hicieren manifestaciones públicas por las que niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto del genocidio y crímenes de lesa humanidad. Yo ahí modificaría el tema, le pondría, no sé, unidades sub o algo así, porque si no en el código obviamente va a quedar... Decía, anteriormente decía 10.000 pesos eran, 10.000 ¿no? pesos a 100.000. A 100.000. ¿Querés saber con cuánto pena Francia? A ver. Esto dice, Francia justamente prevé penas de hasta 1 año de prisión y multas de hasta 45.000 euros. Francia, bueno. Justamente aquellos que nieguen públicamente genocidios reconocidos por Francia, como es el caso del genocidio armenio, reconocido por el Parlamento francés en el año 2001, o los cometidos por la Alemania de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. 45.000 euros pena a Francia de alguna manera, ¿no? Tal cual. Bueno, acá en este caso el proyecto se considera un agravante cuando el delito de negacionismo lo provoca un funcionario. En ese caso, ¿qué se hace? Destitución definitiva e inhabilitación especial por 10 años y la multa es doble. Ahora yo me pregunto también si, y lo miraba específicamente, si hacía alguna referencia a algo que muchos toman como negacionismo. A mí me parece que es una discusión estéril, que es la cuestión de los 30.000, o si son 30.000, si no fueron 30.000. O sea, una cosa, pero bueno, no hace una referencia puntual. No hace referencia a poner de alguna manera en discusión cuánto fueron las víctimas. Las víctimas de esa historia tan particular, ¿no? que pasó en la República Argentina. Sería una buena pregunta para hacérsela al diputado cuando tengamos algún momento una posibilidad de preguntárselo, ¿no? Seguramente, sí, mañana va a exponer sobre ese tema en el Salón Blanco. Y bueno, no es el único proyecto que hay, de hecho él lo presentó, decíamos, 2 veces. Hay 19 proyectos sobre el tema de negacionismo, específicamente durante todos los últimos años. No necesariamente tienen que ver con modificaciones al Código Penal. Son, en algunos casos, aluden, por ejemplo, a la cuestión, incluyen la palabra negacionismo, pero bueno, tiene que ver en algunos casos con el tema de Armenia y de otros países o adhesiones puntuales. El más reciente, que tiene las características que reúne el diputado Fernández, es de Estela Fernández, de Chubutense, del oficialismo, y también hay iniciativas de 2 senadores, Alfredo Luenzo y Daniel Pérsico. Estamos hablando, ninguno de los dos ya es senador. Marcelo Koenig, más cerca en el tiempo, Patricia Munier, estas son todos oficialistas. Horacio Pietragala, en 2019, actualmente secretario de Derechos Humanos. Nilda Garré y Cecilia Moró también tiene su propio proyecto, la presidenta de la Cámara de Diputados en ese momento. Ella presentó 2 proyectos en realidad, lo presentó en 2017 y lo volvió a presentar en 2018, y es la incorporación del artículo 226 ter sobre apología y aprobación, negación, justificación o reivindicación de delitos de lesa humanidad respectivamente. Lo que se busca modificar en general tiene que ver, a ver, doctora, usted seguramente ya lo debe saber, es el artículo 213 del Código Penal, que dice: será reprimido con prisión de 1 mes
a 1 año al que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito. Exactamente. Bueno, en este caso, bueno, se incluye artículo 213 bis o TER, en todo caso, que van a incorporar esto, que me parece que vos dijiste la palabra exacta, fue las redes sociales, me parece, porque ahí justamente donde uno se siente libre de todo. Claro, es un ámbito de difusión muy masivo que pareciera que es tierra de nadie, ¿no? Porque cómo está regulado, cómo está restringido eso. Uno, al parecer, en las redes sociales puede publicar lo que quiera, decir lo que quiera, siempre y cuando eso no atente contra la integridad de una persona. Dice que la libertad de uno empieza donde empieza la libertad del otro. Claro, entonces vos podés... Al parecer podrías hacer apología tranquilamente siempre y cuando no estés ofendiendo a otra persona. Entonces es un tema muy difícil de empezar a regularlo y a resolverlo. El tema de la tecnología y de las redes sociales nos empieza a interpelar desde un punto distinto y también las leyes tienen que empezar a prever este tipo de conductas en este ámbito y esta esfera que al parecer es difícil de regularlo legalmente, ¿no? Sí, claro. Bueno, de todo ese tema van a hablar mañana con, como decíamos, la presencia de organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos y bueno, mucha juventud va a venir desde Córdoba a presentarse acá en el Congreso de la Nación. Así es, y desde el retorno de la democracia a nuestro país, recordemos que hace 40 años que retomó la democracia en nuestro país. Desde que retomó esta situación hubieron muchas investigaciones, muchas luchas por tratar de alguna manera hacer pagar y apresar a todas aquellas personas que cometieron algún tipo de crimen que se considera como crímenes de guerra, ¿no? Crímenes de Estado, el terrorismo de Estado que vivió nuestro país. Entonces un tema que está vinculado, que está ligado a lo que claramente nos estuvo explicando José. Y vamos a cambiar un poco el ángulo de la información porque tenemos mucho material. Vamos a ver qué decía el diputado Daniel Arroyo sobre los temas que se van a tratar aquí en la Cámara de Diputados esta semana. A ver. Yo creo que hay que dividir en 3 planos. El caso claramente de juicio político es un caso que genera tensión y dificultad entre oficialismo y oposición. Eso está claro, a mi modo de ver está avanzando correctamente. La Comisión de Juicio Político tomó los 14 expedientes, citó a algunas personas y ahí hay conflicto. Hay un segundo cuestión que no hay conflicto, que es el tema del narcotráfico, los juzgados federales en Santa Fe y en particular la situación de Rosario. Está claro que ahí todos tenemos que tirar para el mismo lado y hay un problema serio de venta de droga, narcotráfico. El que vende droga gana más que el que trabaja, da crédito y es un actor central en el barrio y para mí siempre es el problema hoy. Y después el resto de las comisiones, para mí lo que necesitamos es tener rápidamente, ir al recinto y tener sesión. Yo espero que lo podamos lograr la próxima semana o los próximos días. Hay varios temas que están aprobados ya en comisión, que hay acuerdo general. Yo espero que la Cámara de Diputados empiece a tomar una celeridad y empecemos por lo menos a tener varias sesiones de acá a mitad de año, que es cuando empieza ya la campaña electoral más fuerte. Bueno, ahí teníamos al diputado nacional Daniel Arroyo haciendo un repaso, ¿no?, de los distintos temas que se trataron y que se van a seguir tratando aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. La semana pasada tuvimos una semana muy cargada de actividad parlamentaria y legislativa. Recordemos que tuvimos la Comisión de Juicio Político, donde concurrieron a testificar varios testigos que fueron citados para esa audiencia específicamente. Al día siguiente tuvimos la reunión de un plenario de comisiones de Justicia y Legislación Penal y al día siguiente tuvimos la Comisión de Seguridad Interior, que contamos con la presencia del del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Y para esta semana, recordemos que nuevamente mañana, 13 horas, se vuelve a reunir la Comisión de Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y el miércoles 15 a las 11 de la mañana se reúne la Comisión de Comercio, donde van a tratar el tema de los juicios laborales y las cuestiones que tiene que ver con los trabajadores y los empleadores, ¿no? Y de momento veo una ausencia. Veremos si se va poblando la agenda de esta semana, pero bueno, uno lo que esperaba era que una convocatoria de presupuesto y de Hacienda para tratar justamente el proyecto que decías vos el miércoles pasado, porque fue el plenario de Justicia y Legislación Penal,
para tratar el proyecto del diputado Mirabella sobre el fortalecimiento de la justicia santafesina. Y bueno, le falta el dictamen para que pueda llegar al recinto el dictamen de presupuesto y de Hacienda. Y bueno, uno no pierde las esperanzas de que sea esta semana. Y yo creo que ahí es ahí donde van a terminar de ajustar esas cuestiones económicas, porque recordemos que este proyecto de fortalecimiento de la justicia penal federal en Santa Fe establece la creación de varias fiscalías, varios juzgados, varias defensorías y también implementar el tema del sistema acusatorio, que es un código procesal penal federal que está en vigencia desde el año 2014, está sancionado desde el 2014 y que solamente actualmente se aplica en 2 provincias, que es en Jujuy y en Salta. Lo que se pide también es con este dictamen, que tuvo dictamen de comisión, es que se empiece a aplicar el sistema acusatorio. Todas medidas que podrían generar algún tipo de solución a mediano y largo plazo. Porque imagínense el tiempo que lleva crear fiscalías, juzgados, defensorías, no solamente la creación física, sino también la designación de esos jueces y de los fiscales. Pero bueno, José, nos quedamos sin programa, llegamos al final. Mañana seguramente que vamos a tener el repaso de lo que fue la Comisión de Juicio Político. Veremos si tenemos programa o no, todo va a depender a la hora que termine Juicio Político. Gracias por estar hoy aquí conmigo. Y bueno, nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 18 horas aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Adiós. ¿Cómo les va? Muy buenos días.